Buenas tardes, ¿qué tal amigos de Alapco? Nuevamente estamos en una live, bienvenidos, una nueva live de Alapco en la cual es un placer darle la bienvenida nuevamente a todos ustedes, nuestros seguidores, que vienen acompañándonos durante todo el año en estas live que han sido un incentivo un incentivo sí para ponernos en conexión a todos los terapeutas cognitivo-conductual de Latinoamérica. Así que bueno, es un placer nuevamente estar aquí. Ya veo a muchos que me conocen, pero bueno, me voy a presentar. Yo soy psicoterapeuta cognitivo-conductual, Ileana Caputo, soy de Uruguay y bueno, y miembro de la directiva actual de Alapco. Y bueno, la verdad que bienvenidos a todos. Y hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a esperar que se nos conecte porque tenemos un tema muy interesante que es dado por el psicólogo clínico y profesor de la Asociación de Psicología de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, Leónidas Castro Camacho, a quien tengo el gusto de conocer de hace unos cuantos años, la verdad. Hemos estado conociéndonos y viéndonos durante muchas actividades en conjunto. Y la verdad que para mí lo estoy, estoy esperando a ver si se nos puede unir a nosotros. Bienvenido. Un placer, Leónidas. Es Un muy placer estar agradable contigo. poder estar contigo. Qué alegría. Esta live, la verdad que me parece además un tema sumamente importante e interesante, ¿no? El que vas a tratar hoy con nosotros. Y bueno, y estaba justamente en principio, y quería dar, antes que nada, yo me presenté y quería dar tu currículum, ¿no? La verdad que el tema de la psicología clínica, yo sé que tú tienes una trayectoria tremenda en cuanto a la terapia cognitivo-conductual, y me parece importantísimo, ¿no? Digo, esto que nos vas a transmitir hoy sobre lo que es la terapia cognitivo-conductual, la teoría, y lo que son los procesos por evidencia, ¿no? Digo, la terapia basada, cognitivo-conductual, basada en la evidencia. ¿Me escuchas bien, Leonidas? Sí, te estoy escuchando perfecto, Ileana. Yo estoy muy Muy bien. contento de estar contigo también y de estar en este live que es importantísimo. Lo considero que es una muy buena oportunidad para poder comentar algunas cosas que considero que son de actualidad en términos Muy de interesante. lo que Bueno, es la terapia. quiero presentarles para todos nuestros seguidores a Leónidas Castro. Él es psicólogo clínico y, como les decía al inicio, antes que se nos conectara, profesor asociado de psicología en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Es PhD en psicología clínica. Eh, es certificado por la American Board of Professional Psychology, representante del Colegio Colombiano de Psicólogos ante el Consejo Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud, participa en el diseño de políticas públicas en salud mental. O sea, pongo algunas, porque si fuera a dar todo tu currículum, Leónidas, nos llevaría toda la hora de la live. Y la verdad que
en realidad quiero dejarte a ti, también es miembro de ALAPCO desde prácticamente casi sus inicios. Y bueno, no quiero extenderme más en presentarte y quiero dejarte a ti para que comiences a transmitirnos un poco cuál es tu experiencia con la evolución de los tratamientos psicológicos. Me parece que es un buen punto de inicio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tu muy generosa introducción. Y yo sí, quisiera comentar un poco sobre lo que ha sido la evolución de los tratamientos psicológicos. Y en parte porque yo considero que también he tenido como el privilegio de poder presenciar la evolución ya a lo largo de unos cuantos años. Eh, y de alguna manera lo que quiero es que veamos de dónde viene y también al final quiero que veamos para dónde vamos en los tratamientos psicológicos, porque es un área fascinante en la cual ha habido y se han presentado una serie de cambios fundamentales. Cuando yo estudié psicología en la universidad, básicamente tuve, como muchos de mis colegas en América Latina, pues una formación fundamentalmente psicoanalítica. Ese era el tratamiento que se utilizaba en ese tiempo. Todavía se utiliza, pero en ese tiempo era como el fundamental. Y una de las cosas que me causó curiosidad es que en psicología veíamos una parte básica donde veíamos los procesos básicos psicológicos, pero cuando llegamos a la parte clínica o la parte ya de especialidad, usábamos otro tipo de conocimiento. Es decir, es como si las dos cosas no fueran integradas. Esa fue la razón por la cual decidí irme a estudiar fuera y sacar el doctorado en una universidad que claramente ha sido, digamos, una de las principales en terapia, desarrollo de terapia cognitivo-conductual. De hecho, el profesor con el que trabajé, que era el profesor Leonard Krasner, eh, ha sido, eh, ha sido o era una de las personas más importantes en ese momento, y a él le pidieron en Stony Brook que reuniera un grupo de profesores que fueran los mejores en el área conductual. Entonces la formación ahí era completamente diferente. Y una de las cosas que me pareció interesante, y yo antes de eso había leído un poco, y yo creo que fui influido por los escritos de Hans Eysenck, especialmente en Inglaterra, y todo el trabajo que hizo Eysenck en el Hospital Maudsley. En esa época empezaba el movimiento conductual que fue muy interesante. Yo tuve la oportunidad de conocer un libro que salió publicado en 1970 por el profesor Yates. Y me gustó tanto el libro que lo traduje al castellano, que lo publicaron en México en Editorial Trillas, que fue el primer libro con el título Terapia de Comportamiento, que era la traducción del Behavior Therapy original del inglés. Y una de las cosas que me pareció muy interesante en el desarrollo es que el movimiento que se empezó a generar en Inglaterra, y estamos hablando de los años 50, fue una tendencia a hacer unos tratamientos psicológicos en los cuales se aplicaran los principios de la psicología experimental. En la definición original de Eysenck, claramente él hablaba de la aplicación de la teoría del aprendizaje, que era lo que había en ese momento, más de la psicología del aprendizaje. Pero posteriormente lo que hizo Einstein fue generar ese grupo en el cual obviamente estuvieron personas de los pioneros en la parte conductual, como Bringelmann en Alemania, como Yates en Australia, Vic Meyer, que venía de Polonia, pero era inglés,
y Jack Rackman, que todavía afortunadamente vive y en general formó un grupo bien, bien interesante y fue la primera vez en la cual se habló de los principios de psicología aplicados a la terapia. Porque una de las cosas interesantes en el desarrollo es que la psicología pues empieza obviamente como ciencia a generar conocimientos a finales del siglo XIX con Wundt. Pero lo que pasó en los siguientes años fue generar conocimiento, porque una ciencia nueva. De hecho, las preguntas que nos hacemos en psicología son las mismas que se han hecho los filósofos toda la vida, lo que cambia es el método. Y entonces, en ese sentido, vemos una división entre la parte básica, experimental, académica y la parte clínica. Durante la primera mitad del siglo XX, lo que vimos es grandes avances en la parte experimental, especialmente aprendizaje, condicionamiento, memoria, cognición, etcétera, es decir, principios básicos. Pero por el lado clínico, realmente no tenía que ver con el conocimiento básico, venía básicamente de las escuelas. Y las escuelas, ya fuera la freudiana, el psicoanálisis tradicional o los neofreudianos, y después ya vinieron más los humanistas en los Estados Unidos y todas las diferentes escuelas que se fueron generando, pero que no venían de un conocimiento, no aplicaban un conocimiento básico de lo que se sabía en psicología. Entonces, de alguna manera, esa primera, lo que se llama actualmente más esa primera generación, donde teníamos personas como Joe Wolpe, y Wolpe, pues como ustedes saben, era un psiquiatra sudafricano, pero muy influido por Spence y las teorías julianas, eh, y muy en la línea del Maudsley. Entonces tenemos como esos dos grupos de Sudáfrica y de Inglaterra que están muy, muy relacionados. Posteriormente, Wolpe migra a los Estados Unidos y publica el primer libro realmente práctico, clínico, de sensibilización que se llamaba Psicoterapia por Inhibición Recíproca, que fue el libro que escribió con Lazarus en el año 58, publicado por la Universidad de Stanford. Esa fue una de las primeras. Eisenhower había publicado otro libro, o publicó otro libro, fue un poquito después, en 1960, donde hablaba por primera vez del término terapia de comportamiento. Behavioral therapy, fue la primera vez. Y hay una cosa que quiero llamar la atención. Wolpe hablaba de psicoterapia por inhibición recíproca, pero después le quitaron el psico y quedó terapia. Behavioral therapy. El psico, ¿por qué? Justamente porque se quería apartar un poco de la terapia de la psiquis y por otro lado se quería diferenciar de lo que eran las escuelas de psicoterapia, porque para hacer psicoterapia obviamente no había que ser psicólogo, pero hacer terapia psicológica sí se necesitaba saber psicología, pero era aplicación de los principios. Entonces, esa fue una evolución muy interesante y en Inglaterra principalmente se trabajó, hubo mucha influencia especialmente de Hull en teorías del aprendizaje. Fundamentalmente era el modelo hipotético deductivo de Hull que llamaba mucho la atención y los principales problemas que se trataban eran más relacionados con la ansiedad. Pero por el otro lado, más o menos en la misma época, vienen todos los desarrollos en los Estados Unidos, donde se empiezan a aplicar también principios, pero más influidos por Skinner. Especialmente los estudiantes de Skinner como Sidney Bijou, como Asrin, etcétera, eran personas que tenían una formación en la parte conductual muy clara y empezaron a aplicarlo en problemas muy complicados como esquizofrenia, retardo mental,
autismo, etcétera, pero era más la parte de condicionamiento operante, mientras que nosotros era más pavloviano y juliano. Entonces fue interesante cómo esos tratamientos psicológicos, estamos hablando de mediados del siglo pasado, en Inglaterra era terapia de comportamiento y en Estados Unidos surgió el movimiento de modificación de conducta o modificación de comportamiento con más énfasis en condicionamiento operante y muy, como les decía, influidos por Skinner, teóricamente, es decir, cero la parte de cognición, cualquier cosa relacionada con fenómenos mentales estaba fuera. Entonces, quería mostrar un poquito esa evolución en ese aspecto que fue muy importante porque es la primera vez que los psicólogos se apropiaron del conocimiento de la psicología como base para hacer estos tratamientos. ¿Ok? Ahora, posteriormente, estamos hablando de que el movimiento de modificación de conducta, por ejemplo, el profesor con el que yo trabajé, el profesor Krasner, publicó el libro de estudios de casos en modificación de conducta, el Case Studies in Behavior Modification, que fue en el año 66. Y al poco tiempo, también con Ullman, publicaron investigación donde reunieron todos los artículos que había en modificación en 2 volúmenes. Entonces fue bien interesante porque surge en ese momento todo este movimiento de modificación de conducta, pero como les decía, más específicamente aplicado a problemas de desarrollo y dentro de una línea muy skinneriana. Y sigue prácticamente todo ese movimiento, pero ahí tenemos que ver la importancia también, mientras tanto, que estaba pasando en clínica. Y yo creo que hay 2 grandes personas, Albert Ellis, donde empieza a desarrollar su terapia racional emotiva, donde se empieza a ver la parte cognitiva como algo importante, y naturalmente Aaron Beck, donde los dos fueron los que trajeron la parte de, digamos, lo que se ha llamado la revolución cognitiva. Entonces, lo que nosotros vemos es que esos tratamientos psicológicos, si lo vemos con cuidado, han ido adaptando distintos procesos psicológicos. Un proceso que tiene que ver con aprendizaje y motivación desarrollado del laboratorio, un proceso cognitivo. Entonces, cuando Beck publica su libro sobre terapia cognitiva de la depresión, y cuando Ellis publica todo su trabajo sobre Guide to Rational Living, todo lo que es la terapia racional emotiva, inmediatamente se centra mucho en la importancia de la cognición, porque los modelos operantes tradicionales funcionaban muy bien con cierto tipo de población, pero para otros casos no daban muchas herramientas. Entonces lo que vemos es como a lo largo del desarrollo psicológico, de los tratamientos psicológicos, vemos como si se fuera armando un rompecabezas. Cada uno descubría como una ficha. Desafortunadamente, y ese es un problema que todavía sigue, cada uno cree que esa ficha es la totalidad. Ustedes se acuerdan de la parábola de los ciegos y el elefante, esta linda parábola hindú, donde un grupo de ciegos están describiendo un elefante. Entonces uno toca las orejas y dice, no, este elefante, esto es un abanico. El otro toca las patas y dice, no, este animal es como una columna. El otro le coge la cola y dice, no, esta es una serpiente. Cada uno ve una parte del elefante y está convencido que es todo el animal, pero no están viendo el elefante completo. Entonces esto es muy importante porque curiosamente se empezó a generar, digamos, en primer lugar, un mayor compromiso con 2 cosas. Utilizar el conocimiento psicológico
utilizar la metodología científica. Eso lo hacía muy diferente de las psicoterapias tradicionales. En psicoterapias tradicionales había generalmente una gran autor y lo que es, empezando por Freud, obviamente, ustedes saben los árbol Ujú, genealógico que hacen los psicoanalistas de ver, yo fui formado por tal, que fue alumno de tal, etcétera, hasta que llegan al maestro. Y ujú, eso lo vimos con todos, Adler, Carl Rogers, bueno, todos los que de alguna manera generaban estas escuelas. Eh, el conocimiento estaba muy basado en lo que decía esa teoría, que no eran teorías que fueran obviamente susceptibles, o muchas de ellas, de un análisis en metodología científica, y tampoco es que hubiera el interés en eso, porque era una cosa completamente diferente. Pero aquí la característica de todo este movimiento conductual inicial fue un compromiso con metodología científica y con conocimiento científicamente derivado. Cuando llega la parte cognitiva, siguen en la misma tradición y ve que ha sido una persona que siempre ha sido muy cuidadoso en términos metodológicos y en términos investigativos. Entonces es, digamos, una persona que empieza a aplicar en la metodología experimental de ensayos clínicos para probar eficacia del tratamiento. Y ahí surge entonces, es interesante la Asociación Americana de Terapia de Comportamiento, Asociación Americana para el avance de la terapia del comportamiento, que ujú. uno de los primeros presidentes fue Wolpe, y estaban, digamos, los grandes, Lazarus, eh, Krasner, todos ellos estaban ahí. Y después, cuando viene la revolución cognitiva, es cuando yo me acuerdo que estuve en algunas de las discusiones en la asociación sobre el cambio de nombre y se decía Asociación de Terapia para el avance de las terapias conductuales y cognitivas. Entonces ahí entra el concepto de conductual y cognitivo. Ahí no todo el mundo estaba de acuerdo, se hizo una votación y se decidió cambiar para que fueran terapias, no psicoterapias, eran terapias conductuales, pusieron primero conductuales y cognitivas. Y es interesante que en el libro original de Beck hablaba de terapia cognitiva. Pero, sin embargo, una parte importante, como es toda la parte evidentemente de los experimentos conductuales, etcétera, tenía que ver con actividades. Es decir, tenía una parte conductual a pesar de que el nombre era cognitivo. Yo creo que en ese momento es cuando empieza a surgir todo lo que se conoce como la terapia cognitivo-conductual, donde se Y van uniendo todos. Dime. viste que aún hoy, Leónidas, sigue habiendo esa, en muchos lugares, en muchas sociedades, esa todavía dificultad de estar de acuerdo o no, si va cognitivo-conductual o conductual solo, aún sigue, ¿no? Es un Eso, tema. a eso iba yo precisamente, porque curiosamente casi que estamos cayendo en lo mismo que cayó la psicoterapia tradicional, como en subescuelas. Entonces surge primero la terapia conductual, después la terapia cognitiva. Como tú dices, empieza a haber discusiones y a veces debates entre si es cognitivo o debe ser conductual, y enfrentamientos que obviamente no nos ayudan mucho, y ahorita vamos a ver. Y ya posteriormente surge un interés en otro proceso, que es el emocional. Y en el emocional, a finales de los 80, etcétera, y en gran parte también gracias al trabajo de Barlow, que empezó a desarrollar los primeros trabajos en protocolos para pánico, ansiedad social, fobias, etcétera, hacía mucho énfasis en lo que eran los procesos emocionales, que estuvo muy influido también por los avances en neurociencias y todos los descubrimientos de las vías emocionales en el cerebro que
contribuyeron mucho a este nuevo énfasis. Entonces ya la terapia cognitivo-conductual incluyó también no solamente lo cognitivo y lo conductual, sino lo emocional, que era un elemento que no se había considerado directamente de una forma tan clara antes. Y luego viene un movimiento bien interesante que son estas terapias de tercera generación, a partir del trabajo de Steve Hayes. Y todos los modelos de terapia de aceptación y compromiso. Por un lado, el trabajo de Marshall Linehan, que ha sido importantísimo en terapia dialéctica. Naturalmente los trabajos también sobre la terapia funcional analítica, es decir, empiezan a surgir lo que yo llamo, o no lo llamo yo, lo han llamado varias veces, la sopa de letras. A ver, me Donde encantaría tenemos saber cuál es tu opinión de esto, de de la la sopa sopa de de, letras. la sopa de letras, donde tenemos ACT, CBT, CT, DBT, FAB, bueno, es toda una cantidad de cosas, sopa de letras. Y vuelvo otra vez a la parte del elefante, de los ciegos describiendo el elefante, es decir, todavía se tenía la mentalidad como de escuelas, es decir, yo soy conductista radical o yo soy cognitivista y las dos cosas no se pueden reconciliar. Y lo que vemos nosotros es, en la medida en que se fue creciendo el conocimiento, es que naturalmente ya no tenía mucho sentido hablar de si la terapia cognitivo-conductual lo podemos comparar con otro tratamiento, porque es que la terapia cognitivo-conductual es una sombrilla que abarca muchas cosas que son diferentes, pero que tienen todas una característica común. Como les digo, que es el compromiso con el rigor metodológico, el compromiso con la parte empírica y con la investigación. Es decir, son todas estas terapias las que se fundamentan en evidencia. Me acuerdo cuando Gerard Davison, que fue profesor mío allá en Stony Brook, escribió un libro refutando a Wolpe sobre la inhibición recíproca. Y efectivamente, ya los estudios de sensibilización con relajación pues dejaron de hacerse porque se mostró que la exposición sola era suficiente. Es decir, vemos como una investigación modifica una creencia que tenía un autor. Pero la ventaja aquí es que es la investigación, son los datos que muestran que lo que decía este autor probablemente no se aplicaba. Esa es la ciencia. No es lo que yo diga, es lo que dicen los datos, es lo que dice la evidencia. Entonces, una característica común es que eran principios basados en evidencia. Marshall Linehan hizo un maravilloso trabajo también en dos aspectos. Marshall Linehan, por un lado, sistematizó una cantidad de la parte cognitiva con pacientes con personalidad limitada. Entonces ahí se empieza a ver una serie de cosas interesantes, que es a lo que yo quiero llegar. Y es, por un lado, la terapia cognitiva tradicional no solamente no daba resultados, sino que puede ser contraproducente con estos pacientes invalidados, especialmente en personalidad límite. Y entonces ya empezó a trabajar otros modelos como la aceptación radical, mindfulness, etc. A finales de los 90, Jacobson hizo un estudio
para ver cuál de los elementos del tratamiento cognitivo para la depresión de Beck era el que realmente funcionaba para el cambio. Y encontró, al hacer la comparación en su estudio de desmantelamiento, que lo más importante era la actividad. Y de ahí surgió la terapia de activación. Es decir, los programas de actividad funcionaban, no había diferencia con los que habían tenido terapia puramente cognitiva, porque él tenía los tres elementos de lo que es pensamientos automáticos, ideas básicas o creencias nucleares y la parte de actividad. Entonces empezó a ver una cosa bien interesante y es que no es que la terapia cognitiva funcionara o no funcionara, sino que funcionaba en algunos casos para algunas cosas, que el mindfulness después funcionaba también para algunas cosas. Entonces empezó de alguna manera, desagregar una cantidad de intervenciones. Entonces ya se estaba hablando más, ya no de terapia o de lo que podríamos llamar la marca, sino de procedimientos específicos. Y una de las cosas, de las contribuciones importantes que me considero básicas de Hayes, del trabajo de Hayes, fue primero con toda su teoría de los marcos relacionales, es ese acercarse nuevamente a procesos cognitivos desde una perspectiva conductual diferente, con todo lo que es el comportamiento regido por reglas versus regido por contingencias, y su trabajo y su contribución a valores y conexión con el momento presente. Entonces ahí viene toda esta parte donde no podemos decir que sea una escuela, y ahorita vamos a ver esa parte, sino es una integración, porque muchas veces muchos de los procedimientos que se utilizaban en ACT o en DBT eran procedimientos que se utilizaban también en la terapia cognitivo-conductual. Entonces no podemos separarlos, pero de todas maneras sí había celos entre los distintos grupos. Yo soy esto y trabajo esto y lo mío es mejor que esto. Entonces ese fue un momento bien importante en el cual se empezaron a generar casi otra especie de escuelas que realmente personalmente yo creo que no nos ayudan mucho en términos de que yo entiendo que para razones de mercadeo y por distintas razones es importante tener marcas, es importante tener empaques, pero nosotros no nos podemos basar solamente en la marca y en el empaque, sino en los principios básicos, que es lo que constituye la terapia cognitivo-conductual. Entonces, uno de los puntos importantes es que no todos los tratamientos funcionan con todos los pacientes. Por esa razón, yo he dedicado gran parte de mi trabajo al desarrollo de lo que es la formulación clínica. La formulación clínica, que yo la aprendí de Víctor Meyer en Londres, que fue el que trabajó con Meyer y el primero que desarrolló un tratamientos para trastorno obsesivo compulsivo de exposición prolongada y prevención de respuesta. Y con Meyer lo que hacía era un énfasis en algo que fue muy importante en los orígenes en Maudsley, que fue cómo podemos responder con un tratamiento a las necesidades individuales particulares de cada paciente, lo cual requería hacer un análisis de cuáles son los procesos que están alterados, ya no los diagnósticos, ya no los trastornos, sino los procesos que están alterados en este paciente. Y resulta que este paciente que tiene depresión puede tener un problema más en un proceso cognitivo, digamos, que tiene una forma de interpretar la realidad o tiene unas creencias o esquemas o reglas o como quieran llamarlo. Pero este otro paciente que tiene depresión es fundamentalmente la parte de actividad, la parte de habilidades. Entonces no les podemos dar el mismo tratamiento a los dos.
a pesar de que todo sea cognitivo-conductual. Ya vimos cómo en las fobias específicas, cuando les aplicamos terapia cognitiva, no da buenos resultados si no hay exposición. Y eso lo vemos claramente con los estudios en neurociencias que nos muestran que las vías de la corteza del sistema límbico son muy malas, mientras que las del sistema límbico de la corteza son muy buenas. Es decir, que yo puedo entender las cosas, pero el hecho de que las entienda no me cambia la parte emocional. Entonces ahí vimos cómo, por ejemplo, en las terapias, en las fobias específicas que no tienen mucha participación cortical, funciona muchísimo, funciona muy bien la terapia de exposición. Pero en fobias que tienen más participación cortical, como la fobia social, se necesita trabajar la parte cognitiva. Entonces ya se empezó a ver que no es cognición versus conducta, sino que todas son partes del elefante. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo hacemos para integrarlo. Y ahí viene la importancia del proceso de formulación. Hace poco, hace un par de años, salió un libro bien interesante publicado por Steve Hayes y Hoffman sobre terapia cognitivo-conductual basada en procesos. Y hacia eso es a lo que yo pienso que van los tratamientos psicológicos. Ya no son las marcas, sino son cuáles son los procesos. Y en ese sentido, tanto Stefan Hoffman como Steve Hayes, que estaban en líneas opuestas. Hoffman de Boston ha sido muy cognitivo, ¿sí? Muy la tenencia cognitiva, y Hayes todo lo contrario. Y entre ellos inicialmente no había, digamos, muy buena empatía, digamos, en ese sentido. Hoffman escribió un libro, un artículo diciendo más o menos esto es lo mismo, pero es un sombrero diferente. Todo lo que está diciendo Hayes es lo mismo que hemos dicho siempre, simplemente le cambia el nombre. Hayes reaccionó diciendo eso no es así, y ahora trabajan juntos. Y los dos acordaron de que ahora tenemos que dirigirnos más, no a si es cognitivo, si es conductual, si es emocional, sino a procesos básicos. Entonces vamos dirigiéndonos hacia lo que es una unificación, otra vez como diríamos, Eso. de nuevo a los orígenes, ¿ok? De Que nuevo a los son orígenes, claro. de Eso nuevo a los orígenes, ¿sí? es Es como decir, muy es volver. interesante esto que estás planteando, Leónidas, ¿no? Porque, eh, a ver, este, han ido cambiando tanto, digo, si bien lo más importante es que siempre buscó ser comprobado, ¿no? Digo, buscar en base a la experimentación, que creo que eso nos hace, digo, realmente diferentes a los TCC, ¿no? Nos llamemos de una forma o de otra. Entonces, es sumamente interesante ver cómo ha sido toda esta historia a lo largo de todo este tiempo y las escuelas en qué han limitado y en qué han favorecido el desarrollo de los tratamientos psicológicos, porque es como que hay una vuelta nuevamente, ¿no? Y mientras Sí, aprovecho para que la audiencia, nuestros seguidores, nos hagan las preguntas que quieran, porque tenemos las live, tienen un rato nada más y me parece que también es interesante ver si hay preguntas en la audiencia, ¿no? Muy bien. Eso te decía, ¿qué te parece que en qué ha favorecido o limitado el desarrollo de los yo creo que tratamientos? las escuelas básicamente han limitado profundamente el desarrollo. Ha sido realmente algo que ha limitado, por una parte, ha contribuido a resaltar algunos aspectos, ¿sí?
algunos elementos, pero ahí tenemos que diferenciar lo que son las escuelas más basadas en teorías no comprobadas, psicológicas, etcétera, versus los énfasis, no podemos llamar escuelas realmente, en estas tendencias dentro de la terapia cognitivo-conductual. Pero lo que yo pienso es que cuando algo se vuelve una escuela, el pensamiento tiende a volverse inflexible y rígido y se crece en eso. Mientras que en ciencia lo que tenemos es todo lo contrario. Es algo abierto a la experimentación y a la evidencia nueva. Y por eso tenemos que cambiar nuestro enfoque en ese sentido. Entonces, por eso me parece muy importante esta parte de esa tendencia hacia los procesos, que es básicamente cuando yo publiqué mi primer, eh, eh, hice la publicación en 1999 de formulación clínica, era formulación basada en procesos, es decir, que vamos en esa dirección. En el año 2012, si no estoy mal, el Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, que como ustedes saben es el que da la plata para financiar investigación y da grants de investigación en el campo de salud mental, psiquiatría, psicología clínica, etcétera, dijo no vamos a seguir con el DSM, no vamos a seguir con los diagnósticos. Vamos ahora a generar un nuevo sistema de clasificación que se llama el RDoC, basado en etiología, en causas, es decir, cuáles son los marcadores genéticos, biológicos, psicológicos, etcétera, que es algo que se viene trabajando en ese momento. Entonces ya la parte de los trastornos, etcétera, definitivamente ya va transformándose en cuáles son esos procesos básicos. Luego vino Barlow con su protocolo unificado, a pesar de que él fue uno de los primeros que desarrolló el protocolo de pánico y el grupo que en ese momento estaba en Albany y después se fueron a Boston, era Heimberg en la parte de ansiedad social, con Crash también en la parte de fobias específicas, bueno, para distintos tipos de problemas. Había distintos tipos de protocolos y ahí fue donde hubo una cantidad de protocolos de intervención que finalmente Barlow muy sensatamente dijo esto no tiene sentido, tenemos que unificarlo con base en los procesos. En otras palabras, los tratamientos van a pasar de escuelas o pasaron de escuelas en la parte conductual a lo que se llaman lo que Hayes llamaba las generaciones, es decir, la terapia de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, o la nueva ola, etcétera, como quieran llamarlo. Pero el mismo Hayes y Hoffman van hacia terapia basada en procesos, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Entonces lo que nosotros vemos es que ya no debe haber ni va a haber esa discusión en si yo soy cognitivo o yo soy conductual o yo soy esto o yo no, sino ya estamos pensando en cuáles son los procesos que están afectados y tenemos ya muchísimas herramientas muchísimas herramientas que se pueden utilizar. Y ahora no quiero terminar sin una mención de hacia dónde va, porque ahora con todo esto de la pandemia, uno de los elementos fundamentales ha sido las terapias en línea. Sí. Y todo lo que es la virtualidad. Entonces, todo esto va cambiando muy rápidamente. Este tratamiento tradicional que hacemos en consulta de la, la hora de sesión con un paciente, etcétera, yo pienso que después de esto va a cambiar radicalmente y vamos a tener que tener muy en cuenta todo lo que es tecnología y eso ya no implica las sesiones de una hora ni mucho menos, sino implica distintas herramientas que se pueden dar en línea.
y que están basadas en evidencia, ¿sí? Y que claramente muestran, ustedes ven los estudios que se han hecho últimamente sobre terapias en línea, han mostrado muchísimas que son igualmente efectivas que las presenciales. Y Entonces, yo pienso que es fundamental esa parte. Ahora, hay una pregunta que veo bien interesante que me están haciendo aquí, y es, en términos de estrategias de intervención, ¿cuáles son desde su perspectiva los procesos básicos? Yo los diferencio en los siguientes. Primero, hay un proceso que tenemos que tener en cuenta y tenemos que conocer los psicólogos, que es el proceso biológico. Es con lo que nosotros venimos, básicamente. De nuestra genética, nuestro sistema de cómo funciona tanto nuestro sistema nervioso central como nuestro sistema endocrino, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta que la parte biológica es fundamental y la tenemos que tener en cuenta en la formulación de los tratamientos. El segundo proceso es un proceso que tiene que ver ya con más la parte de cómo la información nos transforma, cómo aprendemos, porque ahorita en este momento todos los procesos de aprendizaje es como cuáles son las cosas que están influyendo en que yo reaccione de cierta forma con base en experiencias del pasado. Entonces, ese es un segundo proceso que incluye aprendizaje, incluye cognición, porque yo puedo aprender a pensar de una forma diferente, a representar el mundo de una forma diferente. El tercer proceso que yo considero es el proceso que también se ha estudiado en psicología, que es motivación. ¿Por qué razón hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias a corto plazo? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Entonces vemos que esos son como tres grandes procesos, y yo diferencio los de aprendizaje y motivación, que pueden, obviamente no son procesos en ningún momento ni independientes ni nada, porque todo está obviamente eh, articulado. Y estos procesos dan lugar a otros, que es el emocional, que tiene que ver con la interacción entre biología y aprendizaje, entre la parte biológica y experiencia, y el proceso afectivo, que tiene que ver fundamentalmente con mis preferencias y que tienen que ver con la interacción de esos procesos básicos. Yo diría, esos son los procesos fundamentales que no son nuevos, son los procesos que nosotros hemos estudiado en psicología desde pregrado, desde la universidad. Estudiamos aprendizaje, estudiamos cognición, motivación, emoción. Esos son los procesos que yo considero fundamentales. Leónidas, tenemos todos comentarios de felicitaciones, de estar muy contentos con todo esto que nos estás transmitiendo. Y hay un comentario dentro de las preguntas creo que es Santiago, que plantea, si bien las diferentes terapias cognitivas conductuales están comprometidas con la investigación científica, se puede ver que hay evidencias que se contradicen una con otra, ¿no? Y también tenemos un comentario que te preguntan a ver si hay traducción al español de algún libro sobre psicoterapia basado en procesos. Bueno, respecto a la primera pregunta, claro que hay evidencia diferente, pero eso es en ciencia siempre. Esa es la diferencia de la ciencia de lo que es el dogma, donde uno siempre encuentra lo mismo. En ciencia siempre va a haber datos que son contradictorios. ¿Y por qué son datos contradictorios? Ahí es donde tenemos que ver nosotros en la parte de procesos. Parte de la razón por la cual el Instituto Nacional de Salud Mental cambió lo de los diagnósticos psiquiátricos es porque mucha de la evidencia estaba basada en estudios con base en diagnósticos. Entonces, es suponer que si yo digo, yo voy a hacer este estudio con 50 pacientes depresivos
asignados al grupo experimental y 50 pacientes depresivos al grupo de control, estamos suponiendo que todos son iguales. Y resulta que no todos son iguales. Todos pueden tener el mismo diagnóstico, pero las causas de la depresión pueden ser totalmente diferentes. Ese es el problema del diagnóstico. Entonces, si yo le aplico un tratamiento donde por alguna razón en este grupo tengo más de cierto subgrupo que no he identificado, voy a encontrar unos resultados y no en otros, que es lo que ha pasado en los estudios de farmacología, de los antidepresivos, del placebo, etcétera. Son resultados contradictorios. Entonces, lo que nosotros tenemos es que afinar más y en la medida en que nosotros podamos establecer la relación entre el tratamiento y las características individuales de los pacientes, podemos desarrollar lo que en medicina se llama medicina por precisión, el precision medicine. Y la medicina de precisión es algo que se está usando mucho, por ejemplo, en oncología, donde yo le voy a aplicar un tratamiento que está desarrollado a partir del análisis molecular del tumor y va a ser ese el que necesita, y no otro, como ahorita se aplican los mismos compuestos a una diversidad de tumores. Entonces, en medicina hay un movimiento muy fuerte a lo que se llama tratamientos que apuntados o que están apuntando a algo específico, tratamientos individualizados y medicina de precisión. Es una tendencia que en este momento hay en medicina y que nosotros en los tratamientos psicológicos tenemos que adoptar y es estudiar mucho más cuáles son las características que tiene este paciente particular que hace que responda mejor a esta intervención particular. Hacia eso es a lo que yo creo que vamos yendo. Leonidas, además de los comentarios de excelente exposición, gracias por este espacio. Antes de que el vivo, viste que live, cuando llega la hora, se cierra, no nos deja participar aunque quisiéramos estar hablando más. Entonces me gustaría que en estos pocos minutos que nos quedan, nos pudieras transmitir ¿qué resaltarías para la formación de los nuevos psicólogos? ¿Qué consejos podrías dar y en dónde estaría el hincapié fundamental para la formación de los nuevos psicólogos? Excelente. Yo creo que el punto fundamental, digamos, hay 3 puntos fundamentales. Es ver un poco que el conocimiento psicológico, el conocimiento básico de la investigación es el que nos va a nutrir en la aplicación. Es decir, los psicólogos tienen que tener una muy sólida formación, tanto en la parte biológica, neurociencia, y la parte de qué sabemos nosotros actualmente en psicología. Es increíble, muchas veces los psicólogos no conocen, por ejemplo, las teorías del valor en refuerzo que lo desarrollaron básicamente en psicología experimental, etcétera, y eso nos va a dar muchas luces para el trabajo. Segundo punto es lo de las escuelas. Yo creo que nosotros ya estamos tarde para dejar de discutir y de pelear a ver quién es mejor y quién tiene la razón. Tenemos la tendencia, y me refiero a una pregunta que me están haciendo ahorita también, a tomar unos tratamientos y volverlos la panacea para todo, que es lo que ha pasado con mindfulness. Y mindfulness es obviamente un procedimiento muy útil, pero uno tiene que saber para qué lo utiliza, por qué lo utiliza y dentro de qué lo utiliza. Entonces nosotros no podemos coger ahora tratamientos, cualquier tipo de tratamiento, y decir, bueno, esto nos va a servir absolutamente para todo. Eso lo tenemos con mindfulness, con terapia centrada en compasión, con terapia centrada en emoción, con terapias. Hay toda una cantidad, siempre existe como esa tendencia a decir, otra vez, es la pata del elefante, eso es todo, y uno descubre una parte del elefante. Entonces yo creo que nosotros debemos tratar de formar a nuestros psicólogos pensando en el elefante completo, aunque no es que una persona te da la razón para todo.
sino que cada uno hace contribuciones muy importantes que uno tiene que saber cómo las articula. Y el tercero, pues tiene que ver la formación en formulación clínica para que no se vuelva simplemente una aplicación de técnicas. Tal cual, ¿no? Qué importante que es eso, ¿no, Leonidas? Yo sé que tú trabajaste muchísimo y durante muchos años y hacías mucho hincapié, que no me acuerdo cómo le llamabas, pero el análisis funcional, ¿no? Eso de eh, ir a entender al paciente qué le pasa, por qué le pasa, cuándo le pasa, y no ser unos simples aplicadores de técnicas, ¿no? Porque yo creo que es el riesgo que se corre, ¿no? Terapia de tal cosa, terapia de tal otra, mindfulness. Y en ese afán de querer aplicar, por ahí aplico algo y que no es para ese caso, ¿no? Correcto, y lo principal es que nos puede pasar lo mismo que pasaba en psicoterapias. Y es que yo trato de adaptar al paciente a mi psicoterapia, a lo que yo creo. Y lo que tenemos que hacer es lo contrario. Nosotros tenemos que adaptar el conocimiento a lo que necesita el paciente. Entonces, si yo solamente hago mindfulness, o solamente hago DBT, o solamente hago una, a todo el mundo lo voy a tratar de meter en eso. Y eso pienso que es el camino incorrecto. Es lo contrario. Nosotros tenemos que ver qué necesita y adecuar nuestro conocimiento a lo que necesita la persona. No simplemente a defender una escuela o una posición teórica, lo cual pienso que haría mucho daño. Yo siempre digo, ¿no? El camino nuestro de los psicoterapeutas es como que empieza cuando uno comienza a formarse y no termina nunca, ¿no? Porque si nos estancamos, las cosas van cambiando, van apareciendo más cosas y bueno, y uno tiene que profundizar, ¿no? Y entrar a saber y saber, ¿no? Ese afán de saber. Tengo una última preguntita, creo que nos va a dar un comentario. Es que dice, ¿una terapia tiene siempre presente la subjetividad del paciente? Es un comentario con pregunta también. Bueno, no, depende de qué quiere decir la subjetividad. Si es subjetividad sobre cómo conceptualiza el paciente, no es tanto, sino me refiero a las características individuales que tiene el paciente en términos de los procesos básicos de su biología, de su historia, de sus valores, de sus preferencias. La terapia tiene que estar. Acuérdense que uno de los tres elementos de la práctica basada en evidencia es uno, la parte de investigación, y otro es cuáles son las características del paciente, cómo tenemos que adaptar lo que nosotros hacemos por respeto por el paciente, por sus valores, por sus preferencias. Entonces, en ese sentido, es un principio que yo pienso que sí debe ser general y uno lo tiene que tener en cuenta siempre es cuáles son las características que tiene esta persona y que la hace diferente de otra persona. Para que no terminemos, como tú dices, aplicando la misma técnica. Entonces, si yo tomo un curso de una técnica nueva, de un fin de semana, de ahí en adelante a todos los pacientes les voy a dar eso. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, por eso yo creo que a nuestros estudiantes tenemos que formarlos es para que piensen como psicólogos con con esa mentalidad más científica. Claro, fundamental, ¿no? Eh, Leonidas, bueno, fue un placer haber contado contigo, haberte tenido en esta live de Alapco, todos los conceptos tan claros que nos transmitiste. Y bueno, nada más que palabras de agradecimiento. Y te dejo a ti en estos últimos minutos, si quieres transmitirle algo a todos nuestros seguidores que son de toda Latinoamérica y todos sedientos de aprender más y más. Muchas gracias, Ileana. Yo simplemente quería mencionar
que para Latinoamérica y para el desarrollo de la psicología en Latinoamérica, que como todos sabemos ha sido influida por cantidad de conocimientos diferentes, etcétera, el, eh, lo que es la terapia, las terapias basadas en evidencia, las terapias basadas en conocimiento psicológico, van a generar muchísimas respuestas a problemas sociales graves que nosotros tenemos. Es un poquito la experiencia que hemos tenido en Colombia también con la investigación que hemos hecho con víctimas del conflicto armado que han sido sometidas a múltiples traumas y vemos que con el tratamiento basado en el protocolo unificado en 12 sesiones logramos una efectividad del más del 95% en términos de diagnósticos, calidad de vida. Es decir, que si se hace ese trabajo y si se aplica, se evalúa, podemos aplicar esta metodología a los múltiples problemas que nosotros tenemos en nuestros países. Entonces pienso que es absolutamente fundamental hacer énfasis sobre todo en la formación y que no desperdiciemos tiempo peleando o discutiendo simplemente entre quién está bien y quién está mal. Todo el conocimiento es provisional. Siempre lo que queremos es tratar de perfeccionar lo que sabemos, pero todavía nos falta mucho. Muchas gracias, Silvana. Muchísimas gracias y muy sabias tus últimas palabras en esta live. La verdad que imperdible todo lo que nos has transmitido. Y bueno, a todos nuestros seguidores, el agradecimiento y nos vemos en la próxima live de Alan. Muchas gracias a todos.